capítulo 3 del Evangelio de Juan, o Juan capítulo 3, verso 1. Pero antes de leer, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo te ruego que me hables, que me enseñes, que hoy tu palabra traiga verdad a mi corazón, sensatez, entendimiento, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, la cual hoy tocará lo profundo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? No quiero que nadie se me distraiga. Los que están en casa, todos atentos a la lectura. Dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Di conmigo: ver. Allá en casa quiero que digan: ver. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Di conmigo: entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Wow. El hombre quedó. Verso 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. El hombre quedó loco. Como tal vez algunos están diciendo: pero ¿de qué se trata esto? Hoy vamos a hablar un tema que se llama ecumenismo. Una palabra que no es de ahora, que es muy antigua, desde el tiempo de Roma y más allá, desde el hebreo hasta el griego. Y esa palabra significa la unión o reunión de todas las religiones, la unidad de todas las creencias religiosas. Eso significa la palabra ecumenismo. Es una palabra que tal vez tú ya conoces, que apenas escuchas por primera vez, pero ¿qué es lo que está ocurriendo?
quieren unir todas las religiones en una. Y yo quiero hablar de eso hoy. No me voy a demorar, solamente voy a tomar 10 minutos. Pero quiero que estemos muy atentos. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo bien? ¿La transmisión está bien? Muy bien. El ecumenismo quiere unir desde la antigüedad todas las religiones para que hayan menos conflictos religiosos. Lo que está pasando en Medio Oriente es una cuestión de religión. Todas las guerras antiguas han sido por causa de las creencias. Entonces la solución es, pues vamos a reunir a todas las religiones en una. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con mucha diplomacia. Empezando por, ahora están haciendo un pacto que se llama el pacto abrahámico, donde ya hicieron un templo para el pacto abrahámico, uniendo las naciones árabes y queriendo unir también a los musulmanes, los más radicales, ¿no? Porque todos son musulmanes, pero digamos los más radicales, quieren incluir en ese pacto abrahámico a Israel, que es como el que está alejado de todas las otras creencias abrahámicas, ¿cierto? Y entonces al adorar todos al mismo Dios de Abraham, pues ya no hay conflicto, ya no hay diferencia. Y el ecumenismo cristiano, donde todos los que adoran al Dios de Abraham, del cual la descendencia es Cristo, los podemos unir en una sola religión. Que eso está al frente de eso está el Papa. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que están haciendo más bien? Porque esto ya lo están haciendo. Es unir los católicos, cristianos, adventistas, unitarios, todos los que profesan la fe en Cristo. Testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todos los que profesan o creen en Cristo de alguna manera. Para que no haber diferencias y que todos adoramos al mismo Dios, pues se acaben las divisiones, los inconvenientes, las peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Que no haya rivalidad y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces eso lo exponen al mundo, a la gente del común, y todos dicen, es lo mejor. Eso es una buena idea. Claro, porque si todos adoran al mismo Cristo, si todos creen en el mismo Señor, si todos de una o de otra manera creen que es un profeta o un gran líder, o para otros es el Mesías, está bien. Y entonces todos, incluyendo a los cristianos evangélicos como nosotros, hay algunos líderes evangélicos que se metieron en esto del ecumenismo, tratando de hacerle entender a los demás que es la mejor idea, que está bien, que no hay que hacer divisiones, que no hay que fomentar esta supuesta violencia o división entre los creyentes. Cuando los ponen de esa manera, todo el mundo dice, me parece bien. Pero no hay nada más satánico que eso. El Señor Jesús aquí le dice a Nicodemo. Nicodemo pertenecía a el Sanedrín. El Sanedrín era el templo
donde se predicaba a Moisés, el más grande profeta de los judíos. Y este hombre pertenecía a la más alta posición del Sanedrín. Quiere decir que el conocimiento que estos hombres tenían era el máximo. La figura espiritual más grande en Israel eran ellos, incluyendo al sumo sacerdote de ese momento. Entonces, cuando este hombre que vino de noche al maestro, escúcheme muy bien, porque él vino de noche a decirle: wow, es imposible que Dios no esté contigo. Es que los milagros, las maravillas que yo he oído y que he visto, eso no las puede hacer sino Dios. Pero ¿por qué este hombre viene de noche? Porque si él va de día y lo ven, eso le puede costar el puesto. Porque todos los del Sanedrín, incluyendo a Caifás, fueron los que mataron a Jesús por sus enseñanzas, porque él no estaba de acuerdo con la religión más poderosa de la época. Y yo quiero decirte algo: este hombre fue el único que tuvo la capacidad de decir: Dios está contigo. Y tal vez algunos se imaginaría, el Señor Jesús le va a decir: bueno, menos mal que se dio cuenta. Qué bueno que se dio cuenta que lo que yo hago proviene de Dios. Pero mire que Dios no le dijo eso, el Señor Jesús no le dijo eso. Le dijo: de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. O sea que la religión no le alcanza. El creer que Jesús es un profeta o alguien que hace milagros tampoco alcanza para ver el reino. En pocas palabras, el Señor le dijo: si tú quieres creer en mí realmente, tienes que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es nada más y nada menos que una conversión genuina que solo el Espíritu Santo le da al ser humano para convertirse en un hijo de Dios o una hija de Dios. Es algo sobrenatural, como la metamorfosis, inexplicable, pero real. Entonces al Señor no le impresionó que viniera a visitarlo. Uno de los líderes más grandes de Israel, un hombre que se sabía la Torá de memoria, la Biblia. Eso tampoco alcanza. No importa cuánto estudies la Biblia, no importa si te la sabes de memoria como este hombre, la puedes recitar. Ustedes sabían que esta gente tenía el poder, la capacidad de poder traducir la Biblia a mano, pero se la sabían. Pero ni siquiera eso. Entonces cuando Nicodemo, siendo un hombre inteligente, le dice al Señor: pero ¿cómo una persona como yo o como cualquiera que ya está grande puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Él no sabía que había un nuevo nacimiento. Él no lo sabía. Y por eso el Señor le dice: tú siendo maestro, uno de los más grandes, ¿no sabes esto? Porque de lo que oímos, hablamos, pero de lo que vemos, testificamos. Dios es real. Y cuando tú naces de nuevo, tú sabes que naciste de nuevo.
Es netamente espiritual, pero es real. Una conversión genuina. Yo creo que cada uno de ustedes ha experimentado, y los que me están viendo en casa, que son creyentes, nacidos de nuevo, saben de lo que yo les estoy hablando, de lo que Cristo le está hablando a Nicodemo. Un nuevo nacimiento. Luego el Señor le dice: tienes que ser bautizado en agua, que es el arrepentimiento, y en el Espíritu, para poder entrar al reino. Wow. Aparte de esa, le suelta otras dos que lo dejan más aburrido todavía. Tú tienes que ser sumergido por el Espíritu Santo si quieres entrar al reino. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ser sumergidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la unción de una o de otra forma? De eso estaba hablando el Señor. Porque el Espíritu Santo, la unción, su presencia, son las arras de que el cielo es nuestra casa. Hasta que tú no experimentes eso, no puedes entrar al reino. Entonces no todo mundo es hijo de Dios. Entonces no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino. No todo el que tú le preguntas a cualquier persona y le dice: ¿tú crees en Jesús? Claro que yo creo en Jesús, pero no por eso va a entrar al cielo. Hay personas que le hablan a uno y le dicen: yo amo a Jesús, Jesús es lo más grande, el Señor de los milagros, el Señor caído de Montserrat. Y le dije: ese no es Jesús y tú no lo conoces. No tienes la menor idea de quién es Él. Tú hablas algo que has oído. El día que lo conozcas, ya no hablarás de lo que has oído. Él será real para ti. Y entonces quieren coger toda esa mezcla. Personas que no tienen ni la menor idea de quién es Dios y que Dios quiere alcanzar como a nosotros, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Adventistas, cristianos, todo. Y lo quieren hacer una sola religión y quieren llamar a las diferentes, digámoslo así, a las diferentes doctrinas, los quieren llamar denominaciones. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano qué? Católico. Entonces tienes la denominación católica. ¿Tú eres cristiano? Sí, pero tú eres adventista. Entonces tienes... No, eso es mentira. Eso no son denominaciones. ¿Y con eso qué quieren hacer? Frenar la predicación. Que nadie hable más de arrepentimiento, que nadie hable más de nuevo nacimiento, sino que todos nos podamos aceptar. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y por eso Babilonia. Yo quiero hablarte un poquito de Babilonia. Yo quiero explicarte qué es lo que quieren hacer. En la Torre de Babel ocurrió lo mismo. Los hombres hablaban un mismo lenguaje y tenían una misma religión. Y todos querían alcanzar a Dios a su manera. Y comenzaron a edificar una torre. Y esa no era la forma como Dios se iba a manifestar a ellos.
¿Y qué le tocó hacer al Señor cuando ellos eran de una mente? Léanlo y verá que dice que eran de una mente. Todos, toda la raza humana era de un solo pensamiento. Y el Señor dijo: lo que ellos se propongan, lo alcanzarán. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y por eso los confundió. Y empezaron las lenguas humanas. Y ya ninguno entendía a su compañero. ¿Por qué? Porque no es un pensamiento, no es convertir al mundo en una sola religión. Es que Dios se revela a nosotros a través de la verdad de Cristo. Y nosotros debemos defender esa verdad, predicar esa verdad y decirle a las naciones de la tierra que si no se arrepienten, que si no hay un nuevo nacimiento, están perdidos. Pero eso es lo que quieren callar. Pero tú y yo debemos defender esa verdad. La mujer samaritana, dos religiones poderosas de la época de Cristo, samaritanos y judíos. Cada uno daba sus argumentos. Ustedes sabían que en esa época los judíos y los samaritanos se mataban, se odiaban a muerte. Por eso cuando el Señor, escúchame bien, cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Él le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿Cómo siendo tú judío, enemigo, me pides a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? No seas abusivo. Porque se odiaban y cada uno decía tener la verdad. Y entonces la mujer comenzó a hablarle de su religión y el Señor la hizo callar y le dijo: ya no se adorará más a Dios ni en Judea ni en Samaria. Todos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es aquí ni es allá. El que nazca de nuevo va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo va a conocer, es lo que le estaba diciendo. Luego el Señor le suelta una profecía a ella, algo que ella estaba viviendo. Ella reconoce que era profeta, va y le predica a las personas, se convierten al Señor y comienza un avivamiento en Samaria. Voy a terminar acá. Esto es como Babel. Eso es lo que quieren hacer. Un solo pensamiento, una sola religión. ¿Para qué? Para que se pierdan. Pero Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el evangelio de verdad a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros compañeros, al que sea. Somos nosotros los que llevamos la luz del evangelio, no el ecumenismo. ¿Cómo le van a decir a una persona que está bien cuando esa persona ni siquiera conoce al Señor? Nunca ha experimentado el nuevo nacimiento. Catherine Kuhlman, la señorita Kuhlman, su ministerio, aunque ella fue una evangelista muy famosa, 30,000, 40,000 personas, 60,000 en cada culto de ella. Pero ella decía que su ministerio, su visión,
no fue alcanzar a los perdidos, era predicar dentro de las iglesias cristianas. Cada vez que ella tenía la oportunidad de entrar a un lugar evangélico, porque ustedes saben que Estados Unidos en esa época la mayoría eran evangélicos, y ella predicaba del nuevo nacimiento, porque muchos de los que estaban en la iglesia, la mayoría tampoco habían nacido de nuevo. Y ella se enfocaba en predicar el arrepentimiento y el nuevo nacimiento dentro de las iglesias cristianas. Y ella decía que cuando terminaba y el llamado a salvación, venían miles que no sabían qué era eso. O sea, estaban dentro de la iglesia, pero tampoco eran hijos de Dios. Y ella se dedicó toda su vida a entrar a los templos de los creyentes y hablar sobre el nuevo nacimiento. Porque el hecho de que uno entre a un garaje no lo convierte en un carro. Como venir a la iglesia tampoco te hace un hijo de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Di conmigo: nacer de nuevo. Entonces no existe el ecumenismo, no para nosotros. Puede sonar muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no hay nada más alejado de la verdad. El Señor Jesús dijo: tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos predicar? El nuevo nacimiento. Tú sabes cuando naciste de nuevo. ¿Te acuerdas? Levanten la mano los que han nacido de nuevo. Solamente uno, los demás no son creyentes. ¿Te acuerdas la experiencia genuina? Lo que pasó en tu corazón, cómo te quebraste delante de Dios, cómo hubieron momentos donde llorabas, o tal vez tu arrepentimiento era tan profundo que tú decías: ya no voy a volver a ser el mismo. Eso es el nuevo nacimiento. Hasta que tú no veas en la persona que le estás predicando ese nuevo nacimiento, no hemos hecho nada. Debemos llevarlos a ese momento. Yo me acuerdo mi experiencia. Un día llegué a la iglesia donde ya había asistido algunas veces, pero como eso era tan escandaloso, eso todo el mundo gritaba ahí como locos, entonces a mí me daba como susto y como pena ajena, y yo me salía a la mitad del culto, o creo que antes, y así me pasó varias veces. Estaba en ese escándalo ahí, yo decía: pero es que yo me siento aquí como en medio de locos, y yo salía. Pero al siguiente semana volvía otra vez, no sé por qué. Y un día me aguanté todo el culto. Como tampoco tenía nada que hacer porque andaba más quebrado que bulto de canela y con problemas hasta donde no más. Entonces me quedé. Todo el mundo se fue. Esa iglesia nunca la cerraban, estaba abierta 24 horas. Y todo el mundo se fue. La iglesia, no sé, yo le calculo por ahí unas 14,000 personas. Imagínense eso. Y todo el mundo se fue yendo. Y cuando terminó, yo vi una nube que se posó sobre la tarima. Una tarima así como esa, tal vez un poquito más alta. Yo miraba esto. Yo pensé que era humo, yo no sé. Nunca me imaginé que era Dios. Y yo miré y yo miraba y comencé a llorar de la nada. Y lloraba y no paraba de llorar. Pues resulté metido debajo de una silla de esas de madera largas. Ahí duré horas llorando debajo de eso, hasta que me cogió el sueño. Pero cuando me paré de ahí, yo sabía que no era el mismo, que jamás lo iba a hacer. Se efectuó la metamorfosis, el nuevo nacimiento. De ahí en adelante ya no me iba a mitad de los cultos. Antes, al contrario, no quería que se acabara el culto.
Eran unas gradas así, delgaditicas, y uno alcanzaba a pararse así. Así apenas le alcanzaba, y abajo eso era así empinado, como estilo circo. Así era la iglesia en las paredes. Y uno ahí parado. Y empezaban a tocar esas alabanzas tan bonitas, antiguas, ¿sí? Que eran de aplausos y tal. Y uno ahí feliz. Porque ahora uno había entrado al reino, ya sabía de qué se trataba, de que Dios era real, que lo estábamos adorando de corazón, que Él era mi Dios y mi Señor. Y ese es el mensaje que tú tienes en tu boca. Esas son las palabras que Dios te va a dar para otros. Así que este es el tiempo de predicar. No más ecumenismo. Vamos a predicar la verdad. Vamos a ver gente nacer de nuevo. Vamos a ver gente entrar al reino, ver el reino, estar en el reino, y nos vamos a gozar con ellos. Amén. Ya no más pereza, muchachos. Quiero que levantes tu mano y le digas: Señor, úsame. Yo quiero ver a miles, millones rendidos a los pies de Cristo, naciendo de nuevo, siendo bautizados y llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más gratificante que yo puedo tener en esta vida. Es lo más grande, ver tu reino avanzar. Se acabó la pereza. Se acabó todo eso. El pensar solamente en nosotros y lo que nos pasa. Hay gente que está peor. Hay gente que si se muere ahorita no hay nada que hacer. Y tú y yo tenemos el evangelio, buenas nuevas de salvación. Este año hay que predicar. Mañana este lugar debe estar lleno en la noche. Mañana a las 7 debemos haber llamado a alguien. Debemos insistir. Debemos llegar temprano. Debemos hacer la obra. Porque el trabaja para Dios, el que trabaja para Dios recibe recompensa. Hay clases de recompensa, pero yo no he visto una más grande. Cuando yo veía 10, 15 personas que yo me llevaba para la iglesia y volvían llorando y decían: es verdad, eso valía más para mí que cualquier otra cosa. Verlos nacer de nuevo era fascinante. Así que vamos a trabajar. Mañana tú no los puedes estar viendo si estás cerca o te queda fácil venir. Tú debes venir con tus hijos, con tu pareja, con algún vecino, pero ven. No te quedes en casa. Verlos nacer. Yo cuando los veía nacer, yo lloraba con ellos. Yo sabía lo que estaba pasando y yo decía: esto es glorioso. Tú dices: sí, pastor, pero se van. Claro que se van, son inmaduros, pero ya están en las manos de Dios. Es que hay unos que no vuelven. ¿Y eso qué importa? Volverán. ¿No ve que el Señor ya los empieza a guiar como el pastor a sus corderos? Tú solamente predica. Verlos nacer, wow, la experiencia es súper hermosa. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, y espero que corra y corra y corra. Y el servicio de mañana y el domingo y donde sea que llegue este mensaje, Señor, la gente se anime a hablar, a compartir, a dar una palabra, Señor, para que tu reino, el cielo, se llene de nuevos creyentes, de nuevos hijos o hijas, familias completas. Eso es lo más grande que podemos hacer en esta tierra, Señor. Úsanos. Y conmigo: úsanos, Señor. Úsame. Quiero que allá en casa le diga: Señor, úsame. Úsame.
Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Dame el denuedo, las palabras adecuadas, la paciencia, el insistirles hasta verlos nacer. Esa es mi petición esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria. Aleluya. ¿Estás desanimado? ¿Tienes problemas? Predica y verá que se te quita. No hay nada peor que una mente desocupada, así que hay que trabajar, hay que predicar, hay que llamar, hay que compartir, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a terminar con una alabanza. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana temprano a las 7 comienza el servicio. Esto debe estar a reventar. Bueno, que Dios les bendiga grandemente.